En las vastas y vibrantes tierras de un pequeño poblado africano, entre las risas de niños jugando y el ir y venir de la vida cotidiana, vivía Amara. Amara era conocida en todo el pueblo, no por su nombre ni por su voz, sino por una paradoja que la definía a ojos de los demás. Poseía una figura que muchos envidiaban y deseaban, pero su rostro no se alineaba con los cánones de belleza tradicionales de su comunidad. En un mundo que juzga el libro por su cubierta, Amara se encontraba atrapada en una narrativa que no había elegido, una donde era vista pero no conocida, deseada pero no valorada. Desde joven, Amara aprendió a navegar por las complejas dinámicas sociales de su entorno. Aunque su familia la amaba incondicionalmente, fuera de los confines protectores de su hogar, era objeto de miradas y susurros. Las personas en el pueblo, influenciadas por prejuicios superficiales, a menudo buscaban su compañía no por quién era, sino por el mero capricho de poseer o ser visto con lo que consideraban un trofeo. Amara, a pesar de su juventud, entendía esta triste realidad y la llevaba con una mezcla de resignación y una chispa de rebeldía interna que nadie había logrado ver, todavía. La verdadera pasión de Amara, su secreto más guardado, era su amor por la música. Desde pequeña, se sentía fascinada por los ritmos tradicionales de su pueblo y las canciones que contaban historias de tiempos antiguos, de héroes y heroínas, de amor y pérdida. Cuando estaba sola, Amara cantaba y su voz, rica y emotiva, llenaba el aire con una belleza que contradecía la superficialidad de las percepciones de aquellos que la rodeaban. Sin embargo, el miedo al rechazo y la burla la mantenían en silencio, su talento oculto como una flor que se niega a florecer. Todo cambió un día, cuando Amara conoció a Nia, una anciana sabia y respetada del pueblo, conocida por su habilidad para ver más allá de las apariencias. Nia descubrió el talento de Amara de manera accidental, pero en ese momento, vio la oportunidad de ayudar a Amara a encontrar su verdadera voz, no solo en la música sino en la vida. Bajo la tutela de Nia, Amara comenzó a explorar y desarrollar su música, aprendiendo a tocar instrumentos tradicionales y a escribir canciones que reflejaban su propia historia y emociones. Con el tiempo, la confianza de Amara creció, y con ella, su deseo de compartir su música con el mundo. La oportunidad llegó en el Festival Anual del Pueblo, un evento que reunía a la comunidad para celebrar su cultura y tradiciones. Animada por Nia, Amara se inscribió para actuar, una decisión que cambiaría su vida para siempre. La noche de su actuación, el nerviosismo de Amara era palpable. Pero cuando subió al escenario, algo dentro de ella se liberó. Su voz, poderosa y pura, capturó la atención de todos, y su música, una fusión de lo tradicional con su propia historia personal, tocó los corazones de la audiencia. Por primera vez, vieron a Amara no como la chica que juzgaban por su apariencia, sino como la artista talentosa y profunda que realmente era. La actuación de Amara se convirtió en el punto de inflexión para su comunidad. Comenzaron a valorarla por su contribución cultural y personal, reconociendo que la verdadera belleza reside en la autenticidad y la expresión del alma. Amara, a su vez, encontró su lugar no solo en el escenario sino en el tejido mismo de su comunidad, como una fuente de inspiración y cambio. La historia de Amara se convirtió en una leyenda en su pueblo, un recordatorio constante de que cada persona tiene una luz única para brillar, sin importar las sombras de la percepción externa. A través de su música y su viaje, Amara enseñó a su comunidad y a todos los que escucharon su historia que el valor de una persona nunca debe medirse por su apariencia, sino por la profundidad de su carácter y la riqueza de su espíritu. Amara creció bajo el yugo de una contradicción viviente. Poseedora de una figura que muchos consideraban perfecta, su rostro no cumplía con los estándares de belleza del pueblo. Desde joven, esta percepción externa moldeó su realidad, encerrándola en una jaula de cristal de miradas y susurros, donde era venerada y despreciada a partes iguales. Sin embargo, detrás de esos ojos que muchos evitaban, se escondía un alma ardiente, llena de sueños y canciones aún no cantadas. Su refugio era la música. En la soledad de la noche, bajo un cielo salpicado de estrellas que parecían escuchar, Amara cantaba. Su voz, un eco de su esencia, se perdía en la inmensidad, una melodía dulce y triste que contaba historias de un corazón solitario en busca de su lugar en el mundo. La música se convirtió en su confidente, la única que conocía la profundidad de su ser, más allá de la carcasa física que el mundo juzgaba. La transformación de Amara comenzó el día que Nia, la anciana del pueblo con ojos que veían el alma, la escuchó cantar. Nia, con su sabiduría forjada a lo largo de años de observar la vida desplegarse en todas sus formas, reconoció inmediatamente el regalo que Amara poseía.
se acercó a ella, no con lástima, sino con un propósito: ayudar a Amara a liberar su voz, no solo la musical, sino también aquella que clamaba por ser escuchada y aceptada por lo que era, más allá de las apariencias. Bajo la guía de Nia, Amara comenzó a explorar la profundidad de su talento. Aprendió a tocar el kora, un instrumento de cuerdas que resonaba con su alma, y a componer canciones que narraban historias de su vida, de su lucha interna por aceptarse y ser aceptada. Con cada nota, con cada palabra, Amara se fue despojando de las cadenas de la duda y el miedo, abrazando su verdadera identidad. La noche del Festival del Pueblo marcó el clímax de su viaje. Subir al escenario fue como subir a un acantilado, preparándose para saltar al abismo desconocido. Pero cuando la música comenzó a fluir, Amara se transformó. Su voz, acompañada por el kora, se elevó poderosa, un faro de luz penetrando la oscuridad de la ignorancia y el prejuicio. La gente del pueblo, incluso aquellos que alguna vez la habían mirado con desdén, escucharon, realmente escucharon. La belleza de Amara, su verdadera belleza, no residía en su forma física, sino en la resonancia de su espíritu, en la poesía de su lucha, en la melodía de su autenticidad. La historia de Amara no terminó con el festival, de hecho, fue solo el principio. Se convirtió en una voz respetada y querida en el pueblo, una artista cuyas canciones se convirtieron en himnos de esperanza y cambio. Pero más allá de su éxito personal, Amara inició una transformación en su comunidad, desafiando viejas creencias y abriendo corazones a la comprensión de que la verdadera belleza y el valor de una persona radican en su interior. Años después, el legado de Amara perdura, no solo en sus canciones sino en la forma en que el pueblo abraza la diversidad y profundidad del ser humano. Su historia es un recordatorio eterno de que cada uno de nosotros tiene una luz única para brillar, y que el coraje para ser auténticamente uno mismo puede iluminar los rincones más oscuros del mundo, transformando no solo nuestras propias vidas sino también las de aquellos que nos rodean. Desde su infancia, Amara había sido consciente de las miradas que la seguían, algunas llenas de deseo, otras de desdén, todas fijándose en su apariencia externa y pasando por alto el mar de emociones, sueños y talentos que yacían bajo su superficie. Esta dualidad de percepciones forjó en Amara una cáscara de indiferencia, un escudo contra las expectativas y juicios del mundo. Sin embargo, en la quietud de su propio espacio, Amara permitía que su verdadero yo se desplegara a través de la música. La melodía era su refugio, el único lugar donde podía ser libre, salvaje y verdadera. La relación de Amara con la música se profundizó gracias a Nia, una anciana del pueblo cuya sabiduría era tan vasta como el cielo estrellado bajo el cual habían compartido innumerables conversaciones. Nia enseñó a Amara a ver su música no solo como un escape, sino como un puente hacia los demás, una manera de comunicar su verdad interior y conectar con aquellos cuyos corazones habían sido endurecidos por prejuicios. Bajo la tutela de Nia, Amara aprendió a tocar varios instrumentos tradicionales, cada uno agregando una nueva capa de expresión a su arte. La noche antes del festival, Amara se encontraba en una encrucijada de emociones. Temía que al revelar su verdadero yo, la vulnerabilidad de su actuación pudiera ser recibida con el mismo juicio superficial que había enfrentado toda su vida. Pero también ardía con el deseo de romper las cadenas de expectativas que la habían retenido, de demostrar que ella era mucho más que una cara en la multitud. Era una tormenta de esperanza y miedo, cada uno luchando por dominar. Cuando finalmente llegó el momento de subir al escenario, Amara sintió como si cada paso hacia el micrófono fuera un paso hacia su verdadero destino. Comenzó con una canción suave, una melodía que hablaba de soledad y anhelo, pero gradualmente, su música se transformó, ganando fuerza y pasión, convirtiéndose en un himno de empoderamiento y autoaceptación. Su voz, acompañada por el ritmo hipnótico de los tambores y la melancolía del kora, cautivó a todos. Era como si, por primera vez, el pueblo realmente viera a Amara, no la carcasa exterior que habían juzgado, sino el alma ardiente que siempre había estado allí. La actuación de Amara se convirtió en el tema de conversación del pueblo en los días, semanas y meses que siguieron. Su música resonó en las calles, en los hogares, un recordatorio constante de la noche en que las barreras de percepción se rompieron. Amara ya no era solo la chica del pueblo, era una artista, una visionaria, una fuerza de la naturaleza que había desafiado las normas y emergido victoriosa. Pero más allá de su propia transformación, Amara inspiró un cambio en la comunidad. La gente comenzó a mirarse unos a otros un poco diferente, con una mayor profundidad y comprensión.
Las viejas historias de juicio y prejuicio dieron paso a nuevas narrativas de aceptación y aprecio por la diversidad de cada individuo. Amara había iniciado una revolución de corazones, una que continuó floreciendo mucho después de que las notas de su actuación se desvanecieran en el aire. Años más tarde, Amara se convirtió en una leyenda en su pueblo, no solo por su talento musical, sino por su valentía en mostrar su autenticidad, inspirando a generaciones futuras a hacer lo mismo. Su historia se contaba como un cuento de hadas, una de esas historias que parecen demasiado hermosas para ser verdad, pero que llevan en su núcleo la verdad más pura de todas, que cada uno de nosotros tiene una luz única que brilla desde dentro, una luz que, una vez liberada, tiene el poder de cambiar el mundo.